En nombre de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, en su Instituto Pedagógico de Caracas, a través de la Subdirección de Investigación y Posgrado, tenemos el gusto de presentar a Janetti Contreras Peña, profesora de Química UPEL, magíster en Ciencia y Tecnología de Alimentos UCB, doctora en Educación Ambiental UPEL, postdoctorado en Crecimiento Espiritual UPEL, investigadora adscrita al Centro de Investigación en Ciencias Naturales Manuel Ángel González Sponga y al Centro de Investigación Estudios del Medio Físico Venezolano, profesora del Instituto Pedagógico de Caracas con su ponencia La calidad del agua y su importancia en los alimentos. Buen día para todos. Gracias por la invitación y para celebrar con todos ustedes el Día Internacional del Agua. Yo soy la profesora Janet Contreras del Instituto Pedagógico de Caracas y hoy les voy a presentar, vamos a compartir la calidad del agua y su importancia en la alimentación. Bien, como es de todos conocidos, el agua es una de las sustancias más importantes de la naturaleza. Cuando conversamos específicamente sobre su calidad del agua, primero tenemos que conocer cuáles son los principales componentes químicos de los alimentos. Para ello, principalmente tenemos biomoléculas orgánicas como los azúcares, los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos, las vitaminas, pero también tenemos componentes inorgánicos como son las sales minerales, el agua y los gases. Es así que cuando nos quedamos específicamente con el agua, podemos encontrar que para el caso de los alimentos se encuentra en diferentes porcentajes y esto va a depender específicamente del tipo de alimento. Por ejemplo, tenemos alimentos de origen animal, como son todas las carnes, las leches y sus derivados, las aves, pescado, los crustáceos, moluscos, los huevos, y todo este grupo de alimentos están entre 50% y más de 75% de agua. Y en el caso de los que son más líquidos, como son la leche materna, el yogur, la leche fresca, vamos a tener que son casi el 90% son de agua. Y en el caso de los de origen vegetal, tenemos específicamente los frutos y los frutos secos, que ellos tienen menor porcentaje de agua, pero si vamos viendo en esta tabla, mientras, por ejemplo, el melocotón, la naranja, la fresa, son alimentos, unas patillas, por ejemplo, son alimentos que tienen más del 90% de agua. Entonces, conocemos que el agua viene del latín aqua y que es el compuesto formado por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. En el caso del ser humano, nosotros tenemos entre 1 y 1,5 litros de agua y que debemos consumir no solo como vasos de agua, sino la sumatoria de todos nuestros alimentos. Esto puede ser en el consumo de fruta, de productos cárnicos, de queso, de té, jugo. Entonces, durante todo el día tenemos específicamente ese consumo. No necesariamente tiene que ser a partir de vasos de agua, sino de todo el contenido de los alimentos. Es así que el agua también es el elemento esencial para la vida y es uno de los principales componentes, como bien hemos dicho. También, 2 de las terceras partes del peso total de los seres humanos está en base al agua y es la única sustancia que se encuentra en los 3 estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso, en las diferentes partes de la Tierra. Y en el caso de los alimentos también, ya sea cuando está congelada o la tenemos líquida o gaseosa en forma de vapor. Entre las funciones del agua en el cuerpo humano tenemos el transporte de oxígeno y otros nutrientes, la regulación de la temperatura, la limpieza y humedecimiento de la cavidad bucal mediante la saliva. Tenemos la desintoxicación del cuerpo por medio del sudor y la orina.
Además tenemos que es parte de que participa en la disolución de los nutrientes y mantiene la humedad en los pulmones para facilitar la respiración. Por eso es tan importante que estemos pendientes del consumo de agua. En cuanto al balance de agua en el cuerpo humano, observamos en este cuadro que el agua que ingerimos son aproximadamente 2 litros al día, un poco más, y eso está en base a la fuente de los alimentos, más o menos 850 mililitros, entre bebidas, 1.300 mililitros, y en la oxidación de los nutrientes, 350 mililitros. Pero a su vez perdemos por la orina la mayor cantidad de agua, por los pulmones y por la piel, y también por las heces. Ahora bien, en el caso de la industria de los alimentos, tenemos que el agua participa como generador de vapor en los momentos de calefacción, de calentamiento, de procesamiento de los alimentos, además que influye en la apariencia, en la textura y en el sabor de los mismos, ya sea con todos los procesos que se da en la cavidad bucal, las texturas, y hace posible, a su vez, la ionización de ácidos y bases, y con esto sentimos el sabor de los alimentos. Además que durante la preparación de los alimentos es el medio donde se ionizan los ácidos, las bases, las sales, y gracias a esto podemos en la alimentación tener una serie de sabores diversos, o sea que el agua es el medio. También tenemos que se realizan la mayor cantidad de reacciones químicas y para la formulación de nuevos productos, y es útil no solamente para enfriar, sino para calentar. Y todo esto se debe a todas sus propiedades físico-químicas. Ahora bien, sabemos también que el agua es conductor de calor. Cuando hablamos al momento de aumentar la temperatura del agua, las moléculas aumentan ese movimiento rápido y modifican la presión alcanzando su punto de ebullición en un tiempo más corto, y eso se traduce a un menor daño en el producto, por ejemplo, cuando usamos las ollas de presión para la cocción. También es importante que el agua limpia y desinfecta, y ya por encima de los 80 grados centígrados hablamos de desinfección para el caso de los microorganismos. Ahora bien, en el caso de los alimentos, nosotros tenemos lo que llamamos en tecnología de los alimentos diferentes tipos de agua. Para esto tenemos principalmente el agua ligada, que representa menos del 1%, y esta no se congela. Así como está acá en este gráfico que tengo aquí al lado, por ejemplo, el agua ligada, suponiendo que aquí en esta primero tenemos un ion sodio y un ion cloro, por ejemplo, como está hidratado por las moléculas de agua y está unido a nivel atómico molecular, ¿ok? Y esa agua igualmente se puede unir a los grupos proteicos, al caso de los aminoácidos, al caso de los lípidos, inclusive también las proteínas, los carbohidratos y las diversas sales. Entonces, esa agua, en el caso de los alimentos, está muy profunda, está ligada, y esta agua no se congela. Entonces, acá, por ejemplo, en este gráfico, observen que tenemos agua ligada a partir de las fuerzas dipolo-dipolo y las fuerzas de Van der Waals, y también a partir de puentes de hidrógeno. Entonces, gracias a la polaridad de la molécula de agua, se puede organizar el agua de esta manera polar e interaccionar con los diferentes grupos químicos. Y esa agua que está más interna es la que llamamos agua ligada. Esta agua no se disuelve y está asociada a las interacciones intermoleculares. Se puede determinar por resonancia magnética nuclear. También tenemos el agua libre, que esa ya es la que está más disponible, es la que podemos determinar en el laboratorio a partir de procesos de determinación por humedad. Se evapora y actúa como el disolvente, y además se congela. Ahora bien,
¿Qué es la actividad de agua? Ya que estamos hablando de estos tipos de agua. Cuando hablamos de la actividad de agua, hablamos específicamente nos indica realmente la cantidad de agua que está disponible en el alimento para que se den las reacciones químicas de degradación. Esta actividad es un concepto que hace referencia principalmente al agua libre que está en los alimentos para el crecimiento microbiano y se simboliza por las siglas en inglés AW. Todos los microorganismos necesitan una cierta cantidad de agua para vivir y crecer, reproducirse, y por esta razón los métodos de conservación de alimentos se fundamentan, al menos parcialmente, en la reducción de la disponibilidad de agua, eliminándola por deshidratación, evaporación, liofilización y fijándola por acción de las sales o azúcares, congelación u otros medios. Entonces observen acá, por ejemplo, en esta tabla, la actividad de agua realmente puede ir de valores entre 0 y 1. Y, por ejemplo, como la carne fresca, los productos frescos pueden tener aproximadamente entre 0,98 el queso, las conservas, pero la pasta, por ejemplo, la miel, tienen menos porcentaje de actividad de agua. Entonces, ¿qué sucede? Que, como dice acá en esta figura, a mayor actividad de agua cercano a 1, los alimentos son más perecederos. Y los que están por debajo de 1 son menos perecederos. Y los que tienen cercano a 1 estas actividades de agua, estos valores de actividad de agua, entonces son los más que están disponibles para el ataque microbiano. Por eso los métodos de conservación son tan importantes para mejorar la disponibilidad de nutrientes y para que los alimentos duren más tiempo. Ok, bueno, la actividad de agua, como bien, también se puede determinar en el laboratorio y está relacionada con las presiones parciales que están relacionadas con el alimento y la presión del agua. Ese cociente de relación entre la presión de vapor del agua y la presión de vapor del agua pura es igual a 1. Por eso, la escala de actividad de agua va de 0 a 1. Tenemos en los laboratorios equipos donde se puede determinar esta actividad. No solo se va midiendo la temperatura, sino que también se coloca acá las muestras y nos da el valor directo de actividad de agua. Ahora específicamente, cuando nosotros hablamos sobre la calidad del agua, es muy importante recalcar que es un término que describe las características químicas, físicas y biológicas del agua que garanticen su inocuidad. Una vez consumida, esta dependerá del uso específicamente que le vamos a dar. Entonces, la calidad es un conjunto de parámetros. Cuando estamos haciendo determinaciones físico-químicas, es importante que hablemos de calidad es si nosotros cumplimos con todas las reglamentaciones y con todas las normas nacionales e internacionales. Hablar de calidad con un solo parámetro no estaríamos en lo correcto. Es un conjunto de parámetros físico-químicos que hay que cumplir. Principalmente, cuando hablamos en el caso de la alimentación, el criterio de potabilidad del agua, que es el criterio que utilizamos para el consumo humano, va a depender específicamente del uso que se destine, si es humano, si es en la industria, si es para la industria agrícola, y dependiendo de ese uso también van a ser los parámetros. Acá en esta presentación les voy a presentar son los que están relacionados con el agua potable, porque es la que realmente vamos a consumir. Entonces, tiene que tener las siguientes características: estar exenta de sustancias y microorganismos que pongan en riesgo la salud del consumidor, específicamente estar exenta de producir sensaciones desagradables durante su consumo, color, turbiedad, olor, sabor. Y el agua se considera potable cuando es procedente directamente de fuentes superficiales o profundas, pero que deben cumplir con los requisitos establecidos. Estos requisitos son principalmente color, olor, sabor, turbidez,
y los parámetros microbiológicos, principalmente los coliformes y la Escherichia coli. Acá en esta tabla, a continuación, les voy a presentar los requisitos organolépticos. En esta tabla número 1 tenemos, por ejemplo, según nuestras normas Covenin, que estas normas las podemos conseguir en la página de Sencamer, y allí usted puede bajar en formato PDF las normas que usted necesite, no solo para conocer los parámetros físico-químicos y microbiológicos, sino también en los métodos para hacer las diversas determinaciones. Entonces acá observen que el agua potable debe tener diversas características, pero específicamente tiene que tener un olor ausente y un sabor sin sabores extraños, y debe ser totalmente transparente. En cuanto a los requisitos físico-químicos, aquí tenemos toda la serie de minerales que debe tener, además de que el pH no debe estar entre 6.5 y 8.5. Y por el caso de los requisitos microbiológicos, es importante, aquí vemos el producto, si es agua mineral, si es agua potable, si es agua gasificada, cuánto, en el caso de los coliformes, los Streptococcus fecales, pseudomonas y los coliformes, que son principalmente microorganismos entéricos los que se están determinando acá, y es los más importantes en el caso del agua, deben estar por debajo, o sea, deben realmente estar en cero o tener un máximo de 4 unidades por cada 100 mililitros y o unidades muy bajas como observan en esta lámina. Y el pH siempre se debe determinar porque dependiendo del pH va a haber los diversos microorganismos van a estar determinados por el pH del agua. Algo importante que me pareció interesante para ir cerrando esta pequeña cápsula informativa que estoy dando el día de hoy son los diferentes métodos para la purificación del agua que actualmente todos estamos, o sea, que los debemos conocer y tal vez en algunos momentos los debemos aplicar. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es hervir el agua entre 15 y 30 minutos. Después dejarla reposar y muchas veces batirla varias veces antes de consumirla. Luego, otro de los métodos es la desinfección con luz solar, que se puede hacer en botellas plásticas transparentes expuestas a la luz solar durante 6 horas. Y luego batirla bien y en esas condiciones ya se podría consumir. También tenemos la purificación física del agua, que es por filtración, que diferentes tipos de filtros que hay en el mercado, tendríamos que escoger cuál es el que nos va mejor para nuestro consumo. También el tratamiento químico del agua con cloro a una dosis de 10 gotitas, 10 gotas para 5 litros de agua, si el cloro comercial está al 3.5%. Así que debemos observar en la etiqueta del producto a qué concentración está el cloro comercial. Si está al 3.5% son 10 gotas, pero si está al 6% son 3 gotas por cada 5 litros. Y con esta proporción podemos sacar la cuenta para 10 litros o para más. El otro método es, por supuesto, la desinfección con luz UV, que afecta directamente el material genético de los virus, de las bacterias, y esto se usa con mucha frecuencia en la industria alimentaria para los diferentes procesos de lavado. Y también podemos utilizar la purificación por ozono, porque el ozono, O3, descompone los organismos vivos y sin dejar residuos. El ozono, lo importante acá es mantener siempre frío el agua ozonificada, porque cuando pasa ya a 25 grados centígrados, ese ozono lo vamos perdiendo. Muy bien, entonces, bueno, realmente esto era parte de lo que quería compartir con ustedes y aportando un poco a todas las temáticas que se están desarrollando el día de hoy. Y cierro con que el agua es uno de los nutrientes más descuidados muchas veces en nuestra dieta,
pero es uno de los más vitales. Bueno, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad.